Humberto Pichardo Juan, presidente de la Asociación de Ciudadanos contra la Corrupción, C3, aquí de nuevo con ustedes. Les recordamos que nuestro contenido se transmite por Teleradio América y Teleradio América 2, canales 12, 45 y 79, y luego pasa a nuestra página de YouTube, a nuestro canal de YouTube, Ciudadanos contra la Corrupción C3. Señores, hoy continuamos con lo que la gente ya está llamando el documental, o la serie documental, si se quiere, sobre el surgimiento, desarrollo y puesta en marcha hasta el día de hoy de lo que se ha llamado la pretendida solución dominicana al problema haitiano. Y lo hemos hecho agarrado de la mano con el licenciado Pelegrín Castillo, que es la persona que más tumbos ha dado y en más eventos se ha visto del desarrollo de esta, si se quiere, operación en perjuicio de la República Dominicana. Esta es la 11ª entrega y, como siempre, bueno, pues para continuar documentando, informando al pueblo dominicano, le cedemos el micrófono. De nuevo, Remberto, muchas gracias por la oportunidad, por la invitación a participar en tu espacio y muy especialmente para seguir tratando esta saga. Eso mismo esta saga, o es una saga donde yo he sido testigo, actor, investigador, y me siento en la obligación siempre de dar un testimonio de lo que ha pasado, de lo que yo he podido ver, de lo que yo he podido comprobar, de lo que yo he podido conocer, incluso en profundidad, a veces con los actores de primera línea, y todo lo que esto ha supuesto. Es importante porque yo digo, lo he dicho muchas veces, lo quiero repetir aquí, que el problema fundamental es que no sabemos cuál es el problema. Y ahora él se agrava porque hay mucha gente que ha querido siempre que el pueblo dominicano no conozca cuál es el problema. Que los dominicanos comunes, corrientes, que no han estado en posiciones de dirección, de liderazgo, de poder, no conozcan las interioridades de un drama, porque es un drama de dos naciones, de dos pueblos. Haití es una nación emblemática, un pueblo con una historia terrible, desgarradora, y nosotros también somos una nación emblemática que ha tenido una lucha histórica de siglos para irse afirmando, abriéndose paso y sobre todo luchando contra una tendencia que ya Duarte había advertido que existiría como una constante en la historia dominicana, que es la existencia del bando parricida y traidor, que siempre aparece porque no cree en la nación, no cree en el proyecto nacional, sí cree en sus intereses particulares. Por eso él decía que son los providenciales los que salvarán la patria del infierno en que la han colocado los cosmopolitas, que ahora serían los globalistas, los ateos, los descreídos. Para ser dominicano hay que creer en la nación. Es un acto de fe. Hay gente que no cree. Y los orcopolitas, que son los ciudadanos del infierno, gente que son muy torvos, son terribles, pero eso entra ya dentro de las consideraciones fundamentales, existenciales. Vamos a enganchar con el programa anterior. Mira, en la 10ª entrega yo terminé narrando un episodio muy relevante, porque yo siempre he insistido que el tema de la nacionalidad dominicana es uno de los ejes fundamentales en las relaciones de nosotros con Estados Unidos y en los planes de Estados Unidos con relación a la estrategia de imponer la solución dominicana al problema haitiano. Yo contaba, quiero refrescarlo, que en víspera de conocer ya, segunda lectura, la lectura final de la Constitución, la comisión redactora
de la Constitución se reunió con el presidente Fernández, la comisión no de legisladores, sino de juristas que estaba acompañando al Congreso. Y como yo tenía la doble condición, participé en esa reunión. Y ahí, en esa reunión, recuerdo perfectamente cuando se trató el tema de la nacionalidad, que el presidente Fernández hizo una acotación ahí para dar noticia de que había recibido una llamada de la secretaria de Estado, Hillary Clinton, que a su vez había sido interpelada por el senador Robert Kennedy acerca de una situación que estaba pasando con relación a Sonia Pierre. Y era una situación que la había desencadenado la Fuerza Nacional Progresista, y particularmente yo, porque autoricé una investigación ante la Junta Central Electoral y la Oficialía de Estado Civil del expediente de Sonia Pierre. Y todo no por animosidad con ella, sino porque nos llegó la noticia de que esa señora, premiada por Michelle Obama, premiada por Hillary Clinton y la Fundación Kennedy por unos premios a las luchas civiles por los derechos de los dominicanos de ascendencia haitiana, estaba siendo hostigada bueno, no aparecía eso fue lo que motivó la investigación, no aparecía ni en los archivos de migración ni en los archivos de pasaporte con ese nombre. Entonces, algo raro estaba pasando. ¿Cómo salió? Pues espérate, ¿cómo salió a recibir este premio? Y lo que nos daba la información era nada más y nada menos que su nombre real era Solange Pierre, y que tenía una declaración irregular, una declaración que se podía considerar adulterada. Bueno, el punto es que actuando en consecuencia, yo mismo le instruí al delegado nuestro. ¿Tú sabes que hay algo que a mí me da curiosidad? Y discúlpame que te interrumpa. Porque a ella nadie la conoció como Sonia, a no ser que ella dijera que su nombre era Sonia. Ella muy bien pudo haber dicho, bueno, buenas tardes, yo soy Solange Pierre. ¿Verdad que sí? Sí, sí, sí. Pero sin embargo, fíjate cómo son las cosas, que ella sabe o sabía que sus documentos tenían el nombre Solange Pierre, y era ella quien se presentaba como Sonia Pierre. Claro. Entonces, fíjate cómo provoca la investigación prácticamente su accionar. Porque a nosotros y a todo el mundo que ella representó o benefició, lo que fuera, le es indiferente que ella se llame Sonia o Solange. Claro. La diferencializó ella. Ella, efectivamente. Entonces, el planteamiento de nosotros fue un planteamiento justo, en el sentido de que a ella había que aplicarle el mismo rasero, la misma medida que se le aplicaba a todos los hijos extranjeros cuyas declaraciones fueran irregulares. Era un momento en que la Junta Central Electoral, que encabezaba en Julio César Castaño, estaba haciendo una depuración de los archivos y constatando que había muchas declaraciones irregulares, con datos falsos, con informaciones incompletas, etcétera, etcétera. Como nosotros pedimos eso, bueno, eso disparó la alarma en Washington, porque inmediatamente parece que de aquí le informaron y se generó esa reacción. El presidente Fernández nos plantea el tema como un problema ya de Estado, y yo cuando veo que ¿Cómo un problema de Estado? Bueno, ella me está planteando que la Secretaría de Estado está llamando que un partido aliado al partido de gobierno está por quitarle la nacionalidad dominicana a una persona que acaba de ser premiada por la primera dama de Estados Unidos. Pero voy de nuevo. ¿Y qué tiene que ver la condición migratoria de esa persona cuando ella está siendo premiada
por una labor que llamándose Sonia, llamándose Solange, llamándose María, llamándose Teresa, ya ella había hecho. Por ende, no afectaba en nada el premio que se le había entregado porque era por algo que ella había hecho como ser humano, y que ahora tenga problemas por su estatus migratorio con nosotros, jurídicamente hablando, no afecta la entrega de su premio porque fue la misma persona que lo hizo. El objetivo de los norteamericanos al reaccionar así y desde antes era, acuérdate que eso lo venimos analizando, la política norteamericana era que nosotros adoptáramos el concepto de jus soli abierto, sin restricciones, que ellos tienen. Porque su plan, elaborado hace mucho, formulado por primera vez en el informe de Naciones Unidas del 49, de vaciar Haití, era trasladar a Haití a República Dominicana de forma permanente. ¿Tú sabes lo que más pena me da? Que los haitianos creen que ellos lo están haciendo para ayudarlo. Pues yo, oye bien, eso es lo que más pena me da. Te voy a explicar por qué. Si a ti te mandan a un sitio con abundancia, te están haciendo un favor. Si te mandan a un sitio que está, que lo saben los norteamericanos, a 2 milímetros de una crisis económica, a ti no te están haciendo un favor. Bueno, pero a ti te están mandando a un infierno que está un poquito menos caliente que el tuyo, pero que va a llegar hasta ahí. La versión imperial, porque acuérdate que estamos hablando de una república imperial, como la llamó Raymond Aron, donde hay muchos centros de poder, que tienen una visión sobre las naciones pequeñas, sobre las naciones de sus inmediaciones, muy degradada, muy despreciativa. Entonces, el problema de fondo es, bueno, cómo nosotros resolvemos un problema que lo hemos creado nosotros, porque ellos saben que el problema que ellos crearon, sin tener que comprometernos mucho y comprometiendo a las élites del país vecino. Entonces ahí viene la discusión. Entonces ahí viene la pregunta, espérate, antes de eso. ¿Y qué ellos hicieron con la élite que desbarataron económicamente ese país? El problema de ellos es que esas élites que desbarataron eran sus aliados. Mira. Entonces ellos, la élite, vamos a ponerle un nombre para que se entienda. Lo que vendría siendo el CONEP de Haití, porque esto tiene la misma tesitura de acabar con este país, a la franca, y luego irse a vivir fuera. Es una cosa que yo vi en Haití por primera vez. La frase, nosotros estamos de paso. Tenían 3 generaciones muriendo. Yo decía, ¿y de paso por qué? Bueno, nosotros vinimos aquí, vamos haciendo nuestra fortuna aquí, no vamos. Eso de allá. Pero nunca era suficiente. Esa gente que desbarataron Haití nunca han formado parte de la discusión sobre la debacle económica de Haití. Y déjame decirte, esa gente tiene en su bolsillo el dinero de Haití, pero nadie lo ha perseguido para que lo devuelvan. Pero que eso no lo van a hacer, porque, óyeme, cuando ellos parten de la visión de proceder frente a las dos naciones en la forma que están procediendo, es para ellos lo más normal. Ellos son el imperio. Si aquí nosotros, porque también parten de la idea de que basta con presionar a las clases dirigentes para que básicamente se acepten sus planes, y eso se vio muy claramente en la crisis del 94. El recorte del periodo al presidente Balaguer, independientemente de todas las diabluras que se pudieron hacer de parte y parte, tenía un metamensaje muy claro y se lo mandaron a decir expresamente. Usted bloqueó las políticas norteamericanas, se opuso a la apertura de campamentos. Y yo fui testigo de eso en el Departamento de Estado, y ya lo dije en un programa anterior. La queja furibunda de los norteamericanos contra el gobierno dominicano, que no estaba colaborando con el plan de Naciones Unidas y de Estados Unidos en la crisis del 91-94. Pero volviendo al tema, después de esa discusión que yo le dije al presidente Fernández, mire, presidente, usted puede darle a Sonia Pierre
la nacionalidad privilegiada, si usted quiere. Sí, pero él, sí, claro. Pero, por principio, y no nos confundamos, ni nos engañemos, lo que se está discutiendo aquí es una cuestión de principio. Por principio no le corresponde la nacionalidad por jus soli. Lo que los norteamericanos quieren, en el caso de Sonia Pierre, es que República Dominicana acepte la nacionalidad por jus soli de Sonia Pierre como un precedente que se le pueda extender después a todos los haitianos que tengan una situación parecida. De modo que no estamos discutiendo el caso particular de Sonia Pierre, sino el precedente. El precedente. Bueno, eso generó unas conversaciones algo tensas. ¿Qué te dijo él? No, el que intervino ahí fue el presidente de la Junta, Julio César Castaño. ¿Leonel no te contestó? Bueno, no exactamente, sino que eso iba a plantear otros problemas y otras dificultades. Ahora, ¿qué pasa? ¿Te acuerdas literalmente de lo que te dijo? No, no exactamente. Pero fíjate el episodio. ¿Qué pasa? Después que termine esa reunión, yo me voy ya a concluir el trabajo en la asamblea. Como a los 3 o 4 días, empieza una campaña intensa, pero una cosa que yo nunca había pensado. ¿De dónde viene este ataque virulento contra la Fuerza Nacional Progresista, contra la familia Castillo, contra mí? ¿Qué era lo que decían? Incluso no, que nosotros éramos nazis, que éramos fascistas, que éramos xenófobos, que éramos racistas, que éramos gente capaz de cometer cualquier atrocidad contra los haitianos. Como el Ku Klux Klan allá en Estados Unidos, así. Ellos proyectaban esa idea. Pero así, como el Ku Klux Klan. Ellos no usaron ese término, pero te voy a contar un episodio que explica. Pero así. Pero déjame explicarte, así, con ese tono, porque ellos proyectan sus crisis de allá, ellos la proyectan para el mundo. Pero por eso estoy preguntando que si era como el Ku Klux Klan. Su crisis de allá, ellos la proyectan para el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Óyeme, tanto es así que un programa muy importante del país que estaba difundiendo esos ataques, que siempre habían mantenido buenas relaciones, no voy a mencionarlo porque el que dirigía eso ya murió. ¿Y qué? Y yo no, yo tengo la norma de que si no es necesario, era un programa de audiencia. Óyeme, era un documento videográfico histórico. Era un programa. Si el hecho sucedió, debe de documentarse. Mira, pero todo el mundo lo oyó. Era con Alvarito. Tenía estamos hablando de la Z101, gobierno de la mañana. No, la campaña la mantenía Alvarito en contra de la fuerza por esa posición. Así como la que él tenía. Y ahí se sumó Eury. Así como la que tenía contra Juan Luis Guerra. Eury se sumó una campaña también igualmente virulenta. ¿Qué pasó? Como a los 4 o 5, bueno, un mes después aproximadamente. Pero espérate, Eury Cabral es pro apertura de frontera. En ese momento la posición de Eury era que nosotros éramos unos bárbaros porque le estábamos negando el derecho a la nacionalidad a Sonia Pierre. Y bueno, ¿qué era lo que estaba pasando? De nuevo. Pero óyeme, pero que eso quiere decir que Eury Cabral que está vivo. Eury Cabral que está vivo. Pero déjame contarte que está en el sol, en el Radio del Sol. Déjame contarte cosas que son más importantes. Dale. Que un periodista diga una cosa u otra, eso no es tan importante. Porque puede ser uno, puede ser otro, puede ser cualquiera. Vamos a lo medular. Vamos. Mira. Aunque estamos identificando el equipo, Sí, pero vamos a lo medular. Vamos. Como al mes me llama una persona, porque uno tiene amigos en todos los lados, de la embajada americana. Y me dice, mire, me lo dice personalmente en un encuentro casual, porque no fue planificado. Me llamó aparte para decirme, mire, yo tengo mucha vergüenza. Tengo mucha vergüenza con lo que yo estoy viendo. Era americano o dominicano. Desde la embajada, la gente del AID está llamando
a todas las ONGs que reciben fondos del USAID para que suscriban una declaración en contra de la familia Castillo, el Partido Fuerza Nacional Progresista, de las posiciones de ustedes. Y eso da vergüenza, porque es usando el financiamiento que le dan a las ONG para llevarlo a firmar una declaración. Para contrañirlo económicamente. Te quito los no, fondos una si no advertencia. firma. El que no firma aquí, no tiene en fondo. defensa de Sonia Pierre, no tiene fondo. Corre riesgo de que le suspendan los fondos. No tiene fondo. Entonces, eso me lo dice esa persona. Bueno, yo le agradecí porque me dio una idea. Yo después estuve hablando con varios congresistas norteamericanos porque uno tiene amigos aquí y tiene amigos allá. En una ocasión de un viaje que yo di, hablé con unos congresistas norteamericanos y le decía, yo no entiendo bien la política americana. Eran influyentes. Yo le decía, yo no entiendo muy bien la política americana porque yo acabo de tener este problema con la embajada que lo ha generado el AID y le conté todos los antecedentes. Y Hillary Clinton. Y yo le decía, mira, quien manda a Sonia Pierre a La Habana a estudiar es el Partido Comunista Dominicano. Y quien la recluta junto al padre Rucuá para integrar el Centro Puente, que era como una organización para vincular, organizar la diáspora haitiana aquí, liderarla. Bueno, son esas fuerzas que están trabajando para la fusión. Pero esta señora y estas fuerzas lo que tienen es un discurso racialista, de confrontación con los dominicanos y un objetivo muy claro: no quieren negar el derecho a definir la nacionalidad. Ustedes se imaginan, yo le advertí a los congresistas americanos lo que significaría para la República Dominicana que se independizó de Haití, que ahora venga Haití con la fuerza, y los haitianos con la fuerza de Estados Unidos, a destruir la soberanía y la autodeterminación de República Dominicana en una materia, en cualquier materia, pero en una materia tan sensible como la nacionalidad. En realidad lo que están es incubando un conflicto internacional con base étnica, cultural, histórico, que va a repercutir en toda la región y el continente. Ellos estaban de acuerdo, incluso alarmados, de que eso estuviera pasando. Sé que algunos, de alguna manera, le hicieron saber que cuál era la lógica de ellos estar azuzando conflictos de ese tipo. Bueno, ese es un episodio. Otro episodio que quiero contar, porque forma parte de esta lucha. Estábamos también, ya habíamos aprobado la Constitución. Se iba a votar propiamente el 26 de enero. Pero el día 10 de enero, 11 de enero, el día del terremoto en Haití, el día previo, el asistente del presidente Fernández, Juan Francisco Santamaría, una gran persona, tipo muy valioso, muy bien formado, trabajaba los temas internacionales, un hombre de izquierda, pero muy razonable, muy abierto. Me había dicho, mira, Pelegrín, todo indica que vamos a tener que unificar posición país para poder enfrentar este problema, porque las presiones norteamericanas están ahí, son la hostilidad norteamericana de base racialista, de esos grupos prejuiciados, están ahí, hay que unificar las posiciones del país.
Yo te sugiero, me decía Juan Francisco, que encabeces tú el movimiento para acercar posiciones entre personas de diferentes corrientes que están en el gobierno y están en la oposición. Yo le dije, bueno, yo tengo la práctica porque como estoy en el Congreso, ya yo tenía unos años en el Congreso, el que está en el Congreso está habituado a conversar con los que son partidarios, los que son afines y también y sobre todo con los que tienen posiciones contrarias, para tratar de ver dentro de lo posible qué posiciones se pueden concertar y cuáles no. Entonces, sí, vamos a hacer el encuentro. Eso pasó, yo organizo una cena, no de políticos, sino de los estrategas, de los pensadores de este tema. Conmigo trabajaba mucho ese tema un dirigente del PLD, que probablemente es la persona con más, de las que yo he conocido, con más visión esclarecida sobre el tema, Alejandro González Pons, que ya murió. Alejandro, hijo de Raúl González, dirigente reformista de toda la vida. Alejandro era el vicesecretario de Asuntos Internacionales del PLD, pero estaba muy preocupado con el tema haitiano, muy preocupado. Él fue embajador en Chile, fue embajador en España, embajador en Bruselas, y Alejandro, y murió siendo embajador en México. Alejandro y me dijo, bueno, vamos a hacer la cena, vamos a organizar. Y efectivamente organizamos una cena histórica, porque ahí los que habíamos estado confrontados por muchos años, debatiendo todos estos temas, nos reunimos a analizar qué es lo que vamos a hacer después que aprobemos la Constitución, con la frontera, con la política exterior y todo eso. Ahí, en esa cena, primera de lo que debieron ser muchas, pero que por razones que voy a explicar no se dieron. Bueno, el terremoto debe ser una. El terremoto fue. En esa cena fueron convocados Federico Enrique Graterol, Manuel Núñez, el mismo Alejandro González Pons, Carlos Dore, que era asistente del presidente Fernández. No, ese es el cerebro del presidente Fernández. Nada más hizo Carlos enfermarse para unir así, ¿no? No, hasta el piso. Él no era el cerebro, pero con el tema haitiano él influía mucho. Y en sentido contrario, porque él tenía, en general, todos los cuadros del PSD eran buenos. Muy calificados. Eran buenos. Estaban trabajando en la línea Carlos era talentoso. Entonces Carlos Dore, Willy Lozano, tu pana, y Fran Báez. Juan Francisco, que era el que había tenido la idea del encuentro, no pudo ir ese día porque él ya estaba en fase terminal con una enfermedad que al poco tiempo le costó la vida, murió. Pero esa noche tuvimos una noche histórica, sentados conversando, y te puedo decir que casi nos ponemos de acuerdo con todo. ¿Y entonces? Menos con un tema. Nacionalidad. La nacionalidad. De acuerdo con que había que pasar a la ofensiva en el campo internacional. De acuerdo con que había que internacionalizar la solución a los problemas de Haití, en Haití. De acuerdo con que el desorden en materia migratoria y laboral había que acabarlo. De acuerdo con que había que frenar los factores de atracción, limitar los factores de atracción, de efecto llamada, de migración haitiana. De acuerdo con casi todo, exceptuando ese punto. Ese punto de la nacionalidad seguía siendo el punto crucial, porque ellos de alguna manera tenían la expectativa que yo expliqué la vez anterior de que un jus soli abierto
se iba a establecer a partir de la Constitución del 2010, con anterioridad a la Constitución y restringido con posterioridad a la Constitución, lo cual fue un error porque ellos no vieron el amarre, y modestia aparte, el amarre jurídico que nosotros hicimos con la previsión de establecer que el Tribunal Constitucional no podía revisar ninguna decisión tomada con anterioridad por la Suprema Corte de Justicia en cualquier tiempo pasado en materia de constitucionalidad. Bueno, estuvimos ahí hasta la madrugada. No fuimos con, bueno, la expectativa de continuar conversando. Recuerdo que Federico Enrique tuvo una anécdota, dijo, en mi cédula, yo voy a cambiar mi cédula para que diga profeta, porque él estuvo dando unas demostraciones de muchas de las cosas que se habían anticipado con el tiempo. Ah, bueno, estaba Manuel Núñez también. Manuel Núñez, Federico, Alejandro González Pons, yo. Manuel Núñez, abogado, el que pasó a dirigir la Escuela de Ministerio Público. Manuel Núñez, el historiador. Ya. El historiador. El literato, miembro de la Academia de la Lengua. Bueno, entonces el punto es que tuvimos ahí muy avanzado cuando viene en la tarde de ese día el terremoto. Una cosa que cambió totalmente el escenario. Lo cambió de una manera tal que, bueno, para nosotros fue dramático, fue una señal de que, óyeme, uno está concibiendo planes y unificando el país y luego viene este evento que te cambia el escenario. Ahí se dio algo que lo quiero compartir, que dio origen a un problema de pugna de poder en la región. Y esto es poco conocido. El Comando Sur de los Estados Unidos, las Fuerzas Armadas norteamericanas, en la página del Pentágono, días antes del terremoto, habían ordenado una movilización. No era el Comando Sur. La Guardia Nacional de Estados Unidos había ordenado una movilización de tropas. 20,000 creo que eran los soldados que iban a hacer un ejercicio. 3 días antes ya estaban movilizadas las tropas. Y resulta que se produce el terremoto. Por tanto, para ellos fue relativamente fácil cambiar de destino y movilizarse la flota con barcos de transporte hacia Haití. Llegaron temprano a Haití. Los dominicanos llegaron más temprano, pero sin tropas militares llegaron los norteamericanos. ¿Qué pasa? Cuando llegan los norteamericanos, eso para el país en cierta manera era un motivo de tranquilidad, porque con un colapso total del Estado haitiano, se habían caído todos los edificios principales y todo eso, que llegaran las tropas norteamericanas era una garantía de que ¿venía ayuda atrás? Venía ayuda y de que por lo menos iba a haber un orden mínimo para manejar la crisis humanitaria, porque se hablaba de 300,000 muertos. Y ahí se vio la grandeza del pueblo dominicano. Óyeme, el pueblo dominicano, el corazón del pueblo dominicano se manifestó porque se volcó en ayuda espontánea. Todos los sectores, o casi todos los sectores de la vida nacional, adoptaron una actitud generosísima y empezaron a movilizarse para ayudar a Haití. Pero nos daba tranquilidad de que las fuerzas norteamericanas estaban. A los pocos días de eso, inmediatamente empezó la guerra política. Porque
los medios rusos de comunicación empezaron a difundir la versión de que el terremoto en Haití Había fue sido provocado causado. por los Estados Unidos. En un experimento demostrando el uso de las armas de nueva generación dentro del programa SHARP, que supuestamente Estados Unidos estaba desarrollando para provocar eventos naturales, terremotos, huracanes, erupciones, como maremoto, como parte del nuevo arsenal de guerra. Obviamente eso era un factor de agitación en Haití. En ese momento, los norteamericanos parece que intentaron alentar a la República Dominicana al envío de tropas a Haití, de que acompañar la ayuda, porque ellos no querían estar solos en el terreno, en lo que llegaban las otras fuerzas. Ahí nosotros nos pronunciamos en contra. Lo quiero recordar, dijimos que eso era un error gravísimo, que una provocación básicamente. Aún en este ambiente de extremo, y aunque el pueblo dominicano estaba demostrando su grandeza y su generosidad, eso podía servir como un elemento de irritación, de agresión, y que eso podía terminar en un problema. Bueno, eso es como ahora que yo estoy abajo, tú vienes a invadirme. Pero logramos parar el tema del envío de tropas dominicanas. ¿Qué pasa? Eso fue en enero, como en abril aproximadamente, se hacen aquí unos ejercicios militares. El Comando Sur convoca tropas especiales de todo el continente. Eso se hace todos los años, porque no fue específicamente. Pero parece que se quiso hacer más grande porque ya estaban llegando tropas de la MINUSTA, ampliando. De hecho, la MINUSTA sufrió muchas bajas con motivo del terremoto, pero había que reforzarla. Y se hizo un ejercicio de tropas especiales y vinieron muchos países. Las Fuerzas Armadas convocaron una reunión en el Hotel Embajador. El secretario era el general Peña Antonio. Y a mí me invitaron, porque yo era miembro de la Comisión de Defensa, había estado dando charlas, era profesor de las escuelas militares sobre el tema de Haití. Y me invitaron a que estuviera presente en la charla del general. El general Fraser, si mal no recuerdo, participó ahí en una charla abriendo el evento. Habían 41 generales de todo el continente. El único civil que estaba ahí, que no era militar, que no estaba vinculado, era yo. Incluso me dijeron, usted se puede quedar al resto del evento. Y yo le dije, no, yo vine básicamente a escuchar los planteamientos del general Fraser a la sesión de la mañana. Lo que discutan después yo no quiero estar ni quiero enterarme. Pero, ¿qué pasó? Bueno, el general inmediatamente abrió el tema, poniendo más énfasis en el tema del narcotráfico. Una presentación que ya la venía haciendo hace tiempo, colocando a República Dominicana en una posición un poco expuesta, porque lo que decía era que la isla completa era un eslabón clave en la cadena de drogas, lo cual era cierto, ya que incluso estaban llegando los aviones interdiarios, se tiraban en las pistas, teníamos problemas con los radares, a pesar de que ya se habían comprado los aviones Tucano, y también a pesar de que con los aviones Tucano ya habían caído las trazas, por lo menos por vía aérea habían caído significativamente. Eso fue algo
discordante en medio de un evento de ese tipo que se estuviera planteando el tema, se habló de Haití. Y el general habló del papel de ellos allá estabilizando, etcétera, etcétera. Obviamente, cuando vino la tanda de preguntas y respuestas, yo fui el primero que levanté la mano, agradecí la invitación, inmediatamente le hice un cuestionamiento al general Fraser. Yo le dije, mire, general, ustedes fueron los primeros que llegaron y eso trajo tranquilidad a República Dominicana y a la región. Pero ustedes son los primeros que se van, porque ya estaba anunciando que se iban. Y los problemas de Haití no se han resuelto. E incluso usted sabe, y todos aquí sabemos, que Haití es un estado colapsado mucho antes del terremoto. Lo que el terremoto ha ayudado es precisamente a poner en evidencia esa realidad. Antecedente, y los medios de comunicación tienen su foco todavía en Haití, pero ¿qué va a pasar cuando ustedes se vayan y los medios de CNN se vayan y desaparezca de la prensa? Ustedes nos están dejando un problema. Los dominicanos, le voy a decir, creo que hablo por el pueblo dominicano o por la mayoría del pueblo dominicano. Los dominicanos somos los que más queremos una solución a los problemas de Haití. En Haití. Este evento trágico, doloroso, debería ser el punto de partida para un esfuerzo internacional continental de todos los países. Porque si en este momento, donde la naturaleza ha golpeado a Haití, no somos capaces de hacer el esfuerzo de levantarlo, va a ser un fracaso del continente. Entonces yo apelé a la historia y dije, mire, usted sabe mejor que yo, porque seguro lo han estudiado muy bien en las escuelas militares, el papel extraordinario que jugó el general Marshall en el plan de reconstrucción de Europa. El general Marshall en realidad fue al Congreso americano y convenció a los senadores norteamericanos a que levantaran Europa con fondos, porque si no lo hacían, si Europa no se levantaba, los comunistas iban a tomar, más que Hitler, y los comunistas, Stalin, el Pacto de Varsovia iba a tomar, todavía ahí no existía el Pacto de Varsovia, cuando se planteó el Plan Marshall. Bueno, la doctrina Marshall, ¿no fue? Se conoce como el Plan Marshall. Él convenció a los senadores norteamericanos, porque él era un general que tenía que convencerlo de que reconstruir era más efectivo que destruir. Claro. Que ya ellos que destruyeron ahora tenían que reconstruir. No, pero si entraba Stalin y financiaba la reconstrucción de Europa y la No, es que iba a haber revoluciones en toda Europa, iban a tomar el poder los comunistas. El papá de Europa hubiera sido Stalin, eso está escrito. Rusia tenía dificultades para reconstruir porque estaba muy destruida, pero aún así, porque Estados Unidos tuvo la ventaja de que él fue a la guerra, pero su estructura productiva no sufrió. Rusia sí sufrió, Europa sí sufrió, entonces el que podía hacer ese papel era Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasó? Me dio una respuesta que podía parecer grosera, descarnada, muy dura, pero que revelaba muy bien el tipo de pensamiento que tenía ese general y probablemente una corriente en los Estados Unidos. Dijo, mire, diputado, nosotros entendemos las preocupaciones de ustedes, pero ustedes tienen que saber que los militares no estamos para construir, estamos para destruir. Entonces es verdad. Yo le dije después ya en una parte, mire, el problema es que hay una destrucción que puede llevar a más destrucción y a la desestabilización de la región. Pero él se le olvidó
el cuerpo de ingenieros del ejército norteamericano. Claro, pero ese era el planteamiento que yo tenía. El planteamiento que Cuerpo yo de tenía. ingenieros, Yo le dije, Engineer mire, Corps, si los ejércitos que están aquí que sí reconstruyen. se coordinan y se disponen en un plan de 5 años con esfuerzos mínimos y su cuerpo de ingeniería a hacer lo que hay que hacer en Haití, Menos. Haití se levanta. Menos de 5 años, porque ellos reconstruyen precisamente la base para la reconstrucción de la infraestructura, Sí. o sea, los servicios sanitarios, Sí. los servicios Todo eso lo eléctricos. pudieron haber hecho. Sí, sí, ellos lo arman, sí, sin problema. Yo se lo En planteé. menos. ¿Qué hicieron los otros generales del continente? Porque la propuesta mía ganó apoyo total, exceptuando incluso la respuesta del general fue desaprobada. Muchos me llamaron aparte, me dijeron, miren, nosotros no estamos de acuerdo con esa posición del general Fraser. Nosotros creemos en eso que usted está planteando. Ujú. ¿Qué pasa? Eso fue entre marzo y abril del 2010. ¿Qué pasa? Inmediatamente después del terremoto, ahí viene el problema mayor de Haití. Y es que el derrumbe de Haití, el terremoto de Haití, sobre un país devastado, que ya estaba devastado antes del terremoto, se convoca una conferencia internacional en Punta Cana. Donde Frank. Allá donde Frank, Donde los Frank hoteleros eléctricos. Azonadores. Y bueno, va el presidente Clinton y el presidente Bush, son los copresidentes del esfuerzo internacional. Ahí se acordó. Pero ya esto, ellos no vinieron al Palacio Nacional de la República No, Dominicana. porque era un fue de evento Frank. allá en Punta Cana. De papá, Frank. Ahí. Papá de Leonel, papá y de Leonel. estuvieron los países de la región discutiendo qué iban a hacer con Haití. En el hotel de Frank. Fue en Punta Cana. Yo creo que fue en varios hoteles, pero la sede principal fue allá. El de Frank. En el de Frank, donde Clinton pasa sus vacaciones, porque sus vacaciones de Navidad él las pasa aquí. Entonces ahí fue donde, sí, es así. Entonces, ¿qué pasa? Se da el encuentro. Y en vez de asumir eso como tenía que asumirse, se asumió de la peor manera. 2 presidentes americanos, pero con un enfoque equivocado. Porque se supone que si hay 2 líderes, el primero que se desmarcó, le sacó el cuerpo a la tarea, fue Bush. Porque él fue a Haití, vio lo que había y vio todos los planes de Clinton y dijo, no, aquí yo no voy a participar. Y se alejó, que fue lo mejor. Fue lo mejor para él. Y Clinton se quedó dueño del escenario. Pero Clinton venía con Clinton Foundation con la idea de, mira, vamos a reconstruir Haití, pero aquí esto se va a manejar con el enfoque empresarial. Esto se va a manejar como se concibió cuando República Dominicana y Haití se juntaron con el presidente Bush en el gobierno de Hipólito, en la cumbre de Quebec. Vamos a unir las élites empresariales y a través del sector privado y la inversión, el apoyo, no lo iban a hacer directamente los estados, sino organismos multilaterales, pero sobre todo el enjambre de ONGs. Que fueron las que recibieron los fondos que fueron las que recibieron los millones que se recaudaron para reconstruir ese el país. Es uno de los capítulos a los pobres haitianos. Óyeme, y ponían la fílmica de esa gente sacando cadáveres. Ese y no es le uno de los nada. Óyeme, ese es uno de los capítulos más horribles. Eso fue cruel. Porque fue cruel. Se aprovechó la crisis para ir una serie de ONGs, incluidas ONGs locales, se trasladaron para allá para manejar fondos internacionales de ayuda que no llegaban al Estado, no llegaban en buena proporción a la población. Y se pudo comprobar a lo largo de
múltiples investigaciones, que hubo una desviación de fondos malvada. ¿No es a dónde pararon? Hay muchas informaciones, pero se sabe que hubo una disipación de fondos. ¿Y la de aquí cuál es? De grandes proporciones. Pero oye, la ONG de aquí, la historia, no, yo no he completado, pero sé que fueron muchas. Una pregunta, en el medio de toda esa discusión y toda esa planificación, ¿se encontraba Fran? No, que yo sepa. No. ¿No lo viste nunca ahí? No, a Fran Reiner no lo vi. Él le daba apoyo al proyecto. Él le daba apoyo al proyecto, pero desde aquí. Desde aquí. Pero que yo sepa, ellos no se involucraron allá. Ahora, él forma parte, igual que los líderes mayores de las familias empresarias. Los Vicini, los Bonetti. Las familias empresarias del país estaban de acuerdo con ese plan. Asumieron el plan Clinton porque 2 años después en Washington a mí me lo confirmaron. E incluso se hicieron reuniones en la Universidad Internacional de la Florida acompañada con los cancilleres de Haití y República Dominicana. Pero oye la otra vertiente del tema. Chávez fue de lo que empezó a agitar a nivel regional con la tesis rusa de que el terremoto lo había provocado Estados Unidos deliberadamente. ¿Por qué? Porque Chávez quería, el chavismo y las fuerzas del ALBA, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Bolivia y toda la surdería del continente, querían que las tropas norteamericanas se retiraran pronto y que el proyecto de reconstrucción de Haití no estuviera bajo el liderazgo de Estados Unidos exclusivamente, sino que América Latina participara en el proceso. Ya eso venía caminando. Que quizás no hubiera sido malo. No, porque eso venía caminando desde antes. Recuérdate que en un momento dado al Brasil de Lula se le encomendó el liderazgo. Cuando Estados Unidos y Brasil tenían relaciones buenas, se entendió que Brasil a nivel continental era la potencia en mejores condiciones, por muchísimas razones, de liderar el proceso en Haití. Pero después vimos que eso no funcionó. Y fíjate que Chávez insistía en eso. Y doy testimonio de algo que mi padre ha contado, porque fue testigo, lo ha contado públicamente, nos lo contó a nosotros, en una reunión en Centroamérica con los presidentes. Se estaba discutiendo Petrocaribe y la cuestión de la región, del apoyo a la región. Y Chávez, al tratar el tema haitiano, le dijo al presidente Leonel una frase significativa. Leonel, en Haití no hay Estado ni nada que se le parezca. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Ustedes van a tener que jugar un papel importante en ese esfuerzo de levantar Haití. En realidad, ¿qué estaba viendo Chávez? Bueno, no podemos dejar a Clinton y a Bush allá manejándose. Tenemos que meternos nosotros también. Y pongo Petrocaribe para ayudar a Haití. República Dominicana, ahí tenía una incitación del presidente, vamos a decir, el presidente bolivariano, que encabezaba la corriente de contrapeso en las Américas con la Venezuela petrolera, de contar con los recursos para involucrarse en la reconstrucción de Haití. Y vino la invitación a los grupos económicos dominicanos, pero además a
a los grupos de construcción, sobre todo, pero además algunos políticos no desaprovecharon la oportunidad. Yo digo que los ingenieros constitucionalistas, a la cabeza el ingeniero Félix Bautista. Y Manuelito Estrella, que él dice que no, pero No, Acero Estrella estaba ya, estaba desde antes, pero con esto se involucró más. Oye, Pero que una empresa privada se involucre. oye, esto, déjame, ese es bueno, esto es bueno. Se nos acabó el tiempo, déjalo ahí. Se nos acabó el Sí, tiempo, pero mira, déjalo. yo tengo aquí muchas cosas. No. Ve, quédate con tu papelito, Sí, que está bien. en la próxima entrega vamos a desarrollar ese episodio. No, mira, Porque en la ese es próxima bueno, entrega yo quiero hablar también. ese es bueno. Yo quiero hablar también de una reunión que se hizo aquí antes de la reforma constitucional. Está bien. Porque fue una reunión para mí significativa Aquí de cómo estamos para eso. Y tenemos 10 capítulos encima demostrándolo y lo que hagan falta para acabar esto. Sí. Así que lo vamos a dejar. A aquí, mí me va a señores. ayudar con el libro que estoy escribiendo. Perfecto. Señores, lo vamos a dejar aquí. Se nos acabó el tiempo lamentablemente por hoy. Continuaremos en la próxima entrega de esta serie documental, si se quiere, como ya se le está llamando, sobre la solución o la pretendida solución dominicana al problema haitiano. Llegamos hasta aquí por hoy y que el Señor los bendiga.